vamos a uno de los lugares que fue epicentro político el domingo pasado, ¿no? Todos estábamos a la expectativa de lo que iba a ocurrir justamente con las elecciones presidenciales, la segunda vuelta en Colombia, donde finalmente la izquierda ganó la elección a través de Gustavo Petro, que es el flamante presidente colombiano, presidente electo colombiano, ¿no? Y ahí está Francisco Espinel para darnos su visión de lo que quiso decir Colombia y qué va a pasar de ahora en más justamente en Colombia con la llegada de la izquierda al poder. La primera vez que ocurre esto. Francisco, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Un gusto saludarte, Víctor, desde Bogotá, contándote que hoy amanece Bogotá con un día soleado, más o menos, pero todavía está a unos 16 grados. Pensamos que va a ir creciendo la temperatura con posibles lluvias hacia el mediodía. Bien, ustedes están arrancando la primavera, ¿no? Estamos... O el verano. Acuérdate que No, el esto verano. es trópico. Es Esto es trópico, trópico. claro, tenés razón. Sí. Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos días lluviosos y días de sol. Nada No más. más. Nada No más. más. Exactamente. Bueno, Exactamente. y la primavera para la izquierda en Colombia, por un lado, ¿no? Pero debe dejar mucha tela para cortar y me imagino que mucho para analizar justamente. ¿Qué sucedió en Colombia? ¿Por qué el electorado se volcó hacia la izquierda? Bueno, Víctor, hay que analizarlo desde varios aspectos. Lo primero y lo más importante que hay que decir, y que es con lo que se va a tener que enfrentar el señor Gustavo Petro, es con un 50% del país de la votación en contra, ¿de acuerdo? Y eso significa que va a tener una oposición, digamos, fuerte. Pero esto refleja simplemente el cansancio de un pueblo que de todas maneras no encontró en los gobiernos anteriores la solución a muchos problemas sociales, muchos problemas económicos, y que no le dio la oportunidad a las clases menos favorecidas para poder, digamos, crecer o por lo menos tener una economía estable. En ese sentido, pues 11.280.000 votos fueron los que reflejaron favoritismo hacia Gustavo Petro versus 10.500.000 votos del señor Rodolfo Hernández. Así que la diferencia en cuánto quedó más o menos. 760.000 votos aproximadamente. Claro. Perdón, ¿y cuánta gente fue a votar en Colombia? Estamos hablando de casi 23 millones largos, 23, un poco más de 23 millones. O sea, menos de la mitad. Frente a los 21 millones que fueron en la primera vuelta. Claro. Es decir, 2 millones más claro. Que salieron a votar en estos momentos. Bueno, por lo menos despertó un poquito más de interés la segunda vuelta, ¿no? Sí, pero creo que era más ese afán de todas maneras por fijar un ganador, y en ese sentido, pues, la gente del pacto histórico de la izquierda en Colombia quiso salir a votar masivamente ante un descontento, obviamente, que, pues, digamos, se refleja en que un candidato salido de la nada, un candidato que no tiene maquinaria política, un candidato que no es de los partidos tradicionales como Rodolfo Hernández, logra acercársele a este señor con casi un poco menos de 780.000 votos. Claro. Es decir, digamos, es una elección digna de Hernández, pero no alcanzó. No alcanzó. ¿Y por qué crees que no alcanzó, Francisco? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué crees que no alcanzó? Porque de todas maneras hizo falta un poco de acuerdos en el tema político. Es decir, es muy loable y es muy significativo el hecho de que después de que él lograra pasar a la segunda vuelta, dijera con mucha credibilidad o con mucha creencia de parte de él mismo el que él no necesitaba maquinarias políticas, que él no iba a negociar con nadie, lo que en Colombia decimos nosotros como las mermeladas. Claro. Cuando tú le das juego a un partido político, pero a cambio de eso sabes que tienes que negociar con él algún ministerio, alguna secretaría, alguna entidad, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues Rodolfo dijo que no iba a darle
a ninguno juego en su partido. Eso hizo que muchas de las maquinarias tradicionales, que de todas maneras, por más que representen lo que ya no quiere el gobierno, son de los que manejan todavía muchos votos, se fueran con el candidato Gustavo Petro. Claro. ¿Y ahora qué panorama se abre en Colombia? ¿Cómo estimás vos que va a ser el gobierno de Gustavo Petro? Digamos que en estos momentos el tema está un poco complejo frente al discurso de él en la parte, el día domingo, luego de reconocer, de que Rodolfo Hernández reconociera la victoria de Gustavo Petro en el discurso de posesión, mejor dicho, no de posesión, sino de victoria sí. de esta jornada. Sí. Dijo claramente Gustavo Petro, ¿no? Que de todas maneras él no iba a fallarle a Colombia, que él no iba a representar esas propuestas que le habían, mejor dicho, esas endilgaciones que le habían hecho las contracampañas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando le dijeron a él que él iba a expropiar, que él iba a acabar con la explotación petrolera en Colombia, que él iba a meterse con los bonos pensionales y también con la salud, y aseguró que definitivamente eso no va a pasar en su gobierno, que él va a ser respetuoso de la constitución política y que va a ayudar de todas maneras a que los más pobres y los menos favorecidos tengan dignidad de vida, que tengan una economía, que tengan un ingreso y que sean de todas maneras parte esencial. Se mete con un tema muy difícil en estos momentos, Víctor, y es que está proponiendo una reforma tributaria para recoger más de 50 billones de pesos. Claro. Si cuando estaba, mejor dicho, en el gobierno de Iván Duque propusieron una reforma para recoger 22 millones y pasó lo que pasó con el estallido social, yo no sé cómo va a ser este señor para poder recoger 50 billones de pesos. Además, de alguna manera está haciendo ver que los que más van a aportar a esa reforma tributaria van a ser los empresarios, los que tienen muchos más altos ingresos, que de ellos es que va a salir el dinero, claro. Cosa que no le cayó bien de todas maneras a los empresarios y que lo ven con mucho escepticismo y sobre todo con algo de desconfianza. Te iba a preguntar justamente cómo reaccionaron los mercados en Colombia después de conocerse la victoria de Petro. Mucho nerviosismo, Víctor. Ayer lunes, estaban hablando de que algunas casas de cambio en los aeropuertos tenían el dólar a 5.000 pesos. Sí, cuando había estado a 3.900. Claro. Es decir, entonces, que pegó. La primera reacción es estampida del dólar. Del dólar, exactamente. Sin embargo, las casas de cambio, es decir, o mejor dicho, las entidades analistas de este tema del cambio del peso, dijeron que en la tasa representativa del mercado, el dólar de todas maneras iba a seguir hasta hoy martes a las 9 de la mañana en el mercado real. Esto fue en las casas de cambio en los aeropuertos, ¿de acuerdo? Sí, de los 5.000 pesos. Sí. Pero en el mercado seguía estando a 3.905 pesos colombianos. ¿Okay? Es decir, un clima de incertidumbre, en definitiva. Es un clima de incertidumbre. No sabemos nosotros cómo va a comportarse el mercado financiero hoy y sobre todo cómo se va a fijar esa tasa representativa del mercado, pensando en que de todas maneras la posesión de Gustavo Petro, o más bien la victoria de Gustavo Petro como presidente de Colombia, no es un punto de confianza para los mercados internacionales. Claro, no reaccionaron con confianza en definitiva. Ahora, ¿esto crees vos que hubiera ocurrido si hubiera sido al revés el resultado, es decir, si hubiera ganado Hernández? Pues, ¿O es contrafáctico pensar esto? Sí, sería lo más práctico pensar en ese sentido, porque de todas maneras en la primera vuelta se vio un resultado favorable, ¿no? Claro. Una vez pasa Rodolfo Hernández y le gana a Federico Gutiérrez esa segunda plaza para la segunda vuelta de Colombia, al otro día en Colombia apareció el dólar bajando 136 pesos, mira, ¿de acuerdo? Claro. Y eso le llamó muchísimo la atención a los analistas internacionales y a los analistas económicos. Claro. ¿Qué transición esperás? ¿Cuándo asume Petro, por un lado? Y por otro lado, ¿qué transición se espera en Colombia?
El 7 de agosto es el día en que se posesiona el presidente, es el día de la batalla de Boyacá y es el día de la fiesta nacional para el cambio de gobierno, ¿no? Claro. El 20 de julio se posesiona el gobierno, Ujú, el Congreso, perdón, y el 7 de agosto se posesiona el presidente, ¿de acuerdo? ujú. Es importante entender que, y datos curiosos, Víctor, ¿no? En ese discurso en el Movistar Arena, que es un centro de eventos muy grande en Bogotá, no estuvieron presentes ninguno de los de su equipo asesor que habían estado envueltos en esos escándalos, ¿no? Como Roy Barreras o como Benedetti o como Piedad Córdoba. El Ujú. mismo Gustavo Bolívar, que ha sido ojo del huracán por tantas apariciones en las épocas de las protestas con las primeras líneas. Entonces, en ese sentido, se ha hablado ya de unos nombres que podrían ser sus primeros ministros, Ujú. pero que yo pienso que en un tema más, en una nota más adelante, en una entrevista más adelante contigo, Sí, podré darles a ustedes con bueno, claridad. Se habla de personas ahí que curiosamente en el cambio que propone Petro siguen siendo representantes de partidos tradicionales. Entonces uno no entiende esa parte. claro. Ok. Sí, acá en la República Argentina, por supuesto que se hicieron análisis respecto a la victoria de Petro, de la llegada al poder de la izquierda en Colombia, y básicamente se adjudicaba a la derrota del oficialismo. Es decir, se hizo mucha comparación respecto de lo que ha ocurrido en otros países, donde ha ganado precisamente la izquierda y donde perdieron los oficialismos que representaban básicamente a la derecha. E incluso señalan estos observadores de la política aquí en la República Argentina que lo mismo va a ocurrir en Brasil. Es decir, que en Latinoamérica se va a producir un avance muy importante de la izquierda. Lo ubican desde ese punto de vista, es decir, desde el desgaste que ha tenido o que tuvieron los gobiernos de derecha y que eso le facilita la llegada al poder de gobiernos de izquierda. ¿Es esto correcto? ¿Es correcto pensar así también en Colombia? Hubo un desgaste muy fuerte del gobierno de Duque que le ha permitido en todo caso la llegada al poder después de varios intentos en los que no lo pudo hacer o que fueron frustrados. Finalmente Petro llega al poder por el desgaste de la derecha. Yo creería que además de utilizar la palabra desgaste, Víctor, pensaría yo más que es por los no resultados, Ujú, los no resultados en temas sociales, ¿de acuerdo? ujú, Que ese es uno de los principales factores que le cobra ujú. la cuenta a Iván Duque, Por ejemplo, principalmente que la pandemia pudo haber sido un factor determinante. los No sé, temas no sé si la pandemia se manejó bien en Colombia. frente a los analistas internacionales en temas de salud, por ejemplo, como la OMS o como esas otras entidades que califican Sí. a los países frente al comportamiento en la pandemia, se dice puntualmente, Víctor, que Colombia no estuvo mal, que Colombia fue uno de los países que mejor pudo manejar el tema de las vacunas y del control de vacunación para la población colombiana. Ajá. Creo que no fue el tema de salud uno de los temas delicados, fue el tema económico en tiempos de pandemia, lo que Claro, alteró muchísimo claro. a esos sectores de la sociedad que terminaron protestando fuertemente, ¿no? Porque fue en tiempos de pandemia cuando propusieron una reforma tributaria, fue en tiempos de pandemia cuando se perdieron demasiados empleos y no hubo un plan de contingencia Claro. para asegurar la estabilidad de las personas. Y aunque se hicieron algunos esfuerzos por apoyar a las poblaciones más vulnerables, de todas maneras no fue suficiente y el descontento pues se hizo evidente. El último gobierno de derecha, digámoslo así, que fue Iván Duque, quizás fue el detonante definitivo para que mucha población colombiana entendiera que sí se necesita una nueva política, que sí se necesita un cambio y sobre todo una nueva propuesta. Pero recuerden que son 10.500.000
colombianos los que votaron. Muchos porque creían en Rodolfo Hernández y otro tanto porque no creen en Petro. Bueno, ¿De acuerdo? bueno, qué desafío que tiene Petro y qué desafío para la población colombiana, ¿no? Esta elección. Así que seguramente la vamos a seguir analizando más adelante. Francisco, te agradecemos muchísimo este análisis, ¿eh? Víctor, un abrazo grande, un saludo desde Bogotá. Éxito en esta semana para todos ustedes. Gracias igualmente, Francisco. Francisco Espinel desde Colombia, entonces, dándonos una explicación de lo que quiso decir el electorado colombiano, el que ungió como presidente a Gustavo Petro.